¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar, vamos a continuar el día de hoy con un nuevo tema que se llama equilibrio de un cuerpo deformable. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues es repasar algunos de los conceptos fundamentales de la estática, ya que nos va a ser muy útil para poder determinar las cargas internas que resultan en un cuerpo. Ok, entonces vamos a empezar a clasificar lo que son los tipos de cargas. Vamos a comenzar con lo que son las cargas externas. Los cuerpos pueden estar sometidos a dos tipos de cargas. Eh, unas que son denominadas fuerzas de superficie o las que son unas fuerzas de cuerpo. En este caso, cuáles son las fuerzas de superficie? Pues son aquellas que son causadas por contacto directo de un cuerpo sobre la superficie de otro. ¿Sale? Entonces, estos cuerpos, este contacto puede ser sometido en la realidad en un tipo de superficie, ¿sale? Como por ejemplo cuando ponemos un televisor sobre un mueble, cuando este, como cuando ponemos, no sé, los libros en el librero. O sea, hay diferentes tipos, la fuerza se distribuye en un tipo de superficie. Ok, pero lo que nosotros hacemos en ingeniería es aproximar ese tipo de fuerza a una fuerza puntual, que es la idealización de una fuerza concentrada. Ok, todo toda esta fuerza la concentramos en un punto. Hay otro tipo de fuerza que son las cargas distribuidas, como les mencionaba, las cargas que se distribuyen a través de una línea, como podría ser el ejemplo clásico de los libros sobre un librero. Podemos decir que son varios libros, que esos libros actúan sobre una línea de carga. Entonces a esto lo conocemos como si fuera una carga distribuida. Hay otro tipo de fuerza que es la fuerza de cuerpo, que prácticamente es cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro cuerpo sin contacto físico entre estos. ¿Qué tipo de fuerzas son esos? Pues aquí tenemos un ejemplo que es la fuerza de gravedad, ¿sale? Sobre donde la Tierra ejerce una atracción al cuerpo. ¿Qué otra fuerza podría haber como una fuerza de cuerpo? A lo mejor una fuerza electromagnética, ¿sale? Entonces, esas son las cargas externas, cargas a las cuales está sometido una pieza producido por el contacto con otro cuerpo o por otra pieza mecánica. También tenemos otros tipos de reacciones que se generan en los apoyos, que son aquellas fuerzas de superficie que se desarrollan en los soportes o puntos de contacto entre los cuerpos. Es decir, es las fuerzas que se generan eh, en el soporte de una pieza. Por ejemplo, una mesa si la ponemos ahí, va a generar reacciones en cada una de las patas. Esos son temas de estática, vuelvo a mencionar, y ahí en esa materia nos marcan esa tablita donde podemos ver los ejemplos clásicos de tipos de soportes. Por ejemplo, podemos tener un soporte como un cable, el ejemplo de una lámpara que está soportado por un cable, por un alambre, pues me genera sobre el alambre una única fuerza, una fuerza de tensión. Eso tiene que quedar muy claro. Los cables, los alambres, los lazos únicamente pueden soportar fuerzas de tensión. Tengo otro tipo de soporte que es un rodillo o un soporte simple, que también me genera únicamente una fuerza. Esta fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. Tengo otro tipo de contacto que es un soporte liso, también me genera una fuerza. Hay que tener cuidado con los ángulos. En este caso, esta fuerza producido por el soporte liso también tiene que ser perpendicular a la superficie. Tenemos reacciones que se generan con un soporte, con un pasador, ¿sale? Cuando yo tengo un pasador, se generan dos reacciones, ¿sale? Tengo un pasador interno también, lo que me va a generar dos reacciones. Y el último ejemplo que vemos aquí es un empotramiento, ¿sale? Cuando tengo un empotramiento o un soporte fijo,
se generan 3 reacciones en los soportes, en los apoyos, 2 fuerzas y un momento. Entonces, el objetivo de esta sección son dos cosas. Una, vamos a calcular las cargas internas, pero para poder calcular esas cargas internas, primero necesito encontrar las reacciones a las cuales está sometida mi pieza. ¿Y cómo voy a encontrar esas reacciones? Pues utilizando mis ecuaciones de equilibrios. Esas ecuaciones de equilibrio ya son conocidas por ustedes, donde yo tengo que hacer un balance de fuerzas. Este balance de fuerzas me sirve porque evitan que el cuerpo se traslade o que tenga un movimiento acelerado. Y también tengo que hacer un balance de momento, utilizando mis ecuaciones de momento, que eso impide que el cuerpo gire. Recuerden que un cuerpo, al ser estático, pues no se mueve. Entonces debe de haber cargas o reacciones que impiden que se mueva o que se traslade. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esas reacciones por mis ecuaciones de momento, mi sumatoria de fuerzas en X, mi sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Pero el objetivo fundamental de esa sección es encontrar las cargas resultantes. Entonces, esas cargas resultantes, esas cargas internas que se generan dentro de un cuerpo, la vamos a determinar también con mis ecuaciones de equilibrio. Entonces, aquí en las imágenes que vemos, vamos a ver la imagen A. Tengo un cuerpo con varias cargas externas, denominadas F1, F2, F3, F4. Entonces, aquí el cuerpo se encuentra en equilibrio, no se mueve, ¿sale? Otra vez, esas fuerzas F1, F2 son cargas externas o reacciones también, reacciones en los apoyos. Okay, entonces, en la figura B se puede observar que esa pieza se hace un corte imaginario en una sección que se denomina una sección transversal. Se hace un corte e internamente se generan pequeñas fuerzas. Esas pequeñas fuerzas, otra vez, que se generan internamente, ayudan a que el cuerpo siga en equilibrio. Es decir, si yo hago una sumatoria de fuerzas de F1 más F2, pues tienen que ser igual a la suma de todas estas pequeñas fuercitas que están acá. Es un corte imaginario y únicamente esas cargas internas que se generan aquí es para determinar el siguiente punto, que son los esfuerzos. Ok, entonces todas esas cargas internas que se generan en este corte imaginario las podemos representar como la magnitud, una magnitud de una fuerza resultante y una magnitud de momento. Otra vez, estas dos cargas evitan que mi pieza gire o se traslade por F1 y por F2, ¿no? Aquí estamos agarrando la parte de abajo de esta sección, pero si yo tomara la parte de arriba, pues voy a tener las mismas fuerzas internas. ¿Por qué? Porque se supone que la pieza esté en equilibrio. Entonces, las mismas cargas resultantes FR y MR serían las mismas fuerzas que se generarían si yo tomara la parte superior. Ok, entonces, estas dos fuerzas que tengo aquí, perdón, la fuerza y el momento, nosotros los podemos representar en un sistema de coordenadas, en un sistema en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Y también los momentos, un momento en X, un momento en Y y un momento en Z. La nomenclatura que usamos es una fuerza normal para una fuerza que es perpendicular a la sección transversal a 90 grados. Tengo una fuerza cortante que se denota con la letra V. Esta fuerza V, aquí la vemos, es una fuerza que va en dirección paralela a la sección transversal. Y los momentos me generan dos tipos de momento. Me genera un momento de torsión, que por su nombre podemos denotar, aquí la vemos, que va a tratar de rotar a la pieza sobre un eje axial, un eje perpendicular a la cara, ¿sale? Va a tratar de rotar a la pieza. Y me va a generar también dos momentos flexionantes, que va a tratar, como su nombre lo dice, de flexionar la pieza. Ok, esos son los tipos de fuerzas que tenemos. Una fuerza normal, que pasa sobre el eje axial, es perpendicular a la superficie. Una fuerza cortante, que es paralela a la superficie. Y dos momentos, el de torsión, que trata de rotar, y el de flexión, pues que trata de flexionar
a la pieza. Ok, entonces la mayoría de los ejemplos que vamos a realizar son prácticamente ejemplos 2D, donde es la misma características. Tengo un cuerpo con cargas externas, pero si yo quiero analizar lo que pasa a través de una sección de mi pieza, hago un corte imaginario. Aquí ya podemos notar que tenemos un sistema de referencia XY, y al hacer este corte puedo observar que se genera internamente una fuerza normal, otra vez, que es perpendicular a la superficie de corte, una fuerza cortante, que es paralela a la superficie, y se genera un momento flexionante. Estas cargas que se ven aquí, en esta sección, son mis cargas internas que están dentro de mi pieza. La sumatoria de fuerzas en X y en Y tienen que dar igual a 0, debe estar en equilibrio. El momento que también se genera tiene que estar en equilibrio para que la pieza se mantenga de forma estática. Entonces, a continuación, vamos a resolver algunos problemas. Para determinar las cargas internas, vamos a recordar algunas partes, otra vez, de cómo calcular la sumatoria de fuerzas, cómo vamos a ver las cargas y subidas, y cómo determinar qué tipo de apoyo está sujeto nuestra pieza. Vamos a los problemas.